Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión a una nueva edición del Foro del Deporte Aragonés. En esta oportunidad, para cambiar el formato, para ir avanzando y sobre todo para ir conociendo a determinadas personas que hacen nuestro deporte grande. No solamente queremos que los deportistas aragoneses pasen por este auditorio y expresen sus emociones, su recuerdo, su conocimiento y sobre todo su planteamiento de futuro, sino también los deportistas que son de fuera de nuestras fronteras, que no son aragoneses de nacimiento, sino son de adopción y están desarrollando una labor importante en nuestro deporte. Saludamos también a las personas que nos acompañan en este auditorio y a las que a través del segundo canal de Aragón Radio, de aragonradio2.com, nos están viendo en directo a través de la cámara web y nos están escuchando y que posteriormente podrán descargarse este foro del deporte aragonés en el podcast de nuestro segundo canal de radio. La verdad es que el deporte es maravilloso y hace que las personas vayan evolucionando, vayan afrontando retos y vayan conociendo perfectamente lo que son sus compañeros, el respeto al adversario, la oportunidad de crecer como persona y como profesional. Y esto es lo que intentamos trasladar a todas las personas, sobre todo a los más jóvenes que se aproximan hacia este auditorio para conocer en la voz de sus protagonistas lo que significa lo más entrañable y sobre todo lo más positivo del deporte. Demetrio Lozano es un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de talento. Y yo siempre digo que es fundamental el sistema de trabajo, el trabajo en sí mismo, y que todo eso adornado del talento es fundamental para conseguir el éxito. Y que el éxito es estar a bien con uno mismo y a bien con las personas más próximas que te rodean. Es el caso de Demetrio, al que yo no he tenido la oportunidad de conocer más que de referencia, pero que sin embargo me han hablado tan bien de él y en tantas oportunidades que prácticamente es como si lo conociera. Va a actuar de periodista, va a actuar de comunicador, va a actuar en este tiempo de radio y de presencia pública aquí en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para trasladar todos esos conceptos y todas esas sensaciones. Y si hay una persona que a través de Aragón Radio, en los programas que tenemos en la tertulia de los miércoles de balonmano, que a través de la Asociación de la Prensa Deportiva, que también represento desde aquí, hizo posible con su interés y también con su buen hacer, su conocimiento y su capacidad también de presión, ¿por qué no decirlo?, para que venga Demetrio Lozano al CAI Balonmano Aragón, fue Félix Brocate, secretario general de la Federación Aragonesa de Balonmano, una persona que ha estado vinculada desde siempre al mundo de este deporte, desde practicante, pasando por árbitro, pasando por presidente de federación, delegado de la selección española, que ha visto los mejores y los peores momentos, supongo que las sonrisas y los llantos de Demetrio Lozano. ¿Y quién mejor que Félix Brocate para hacer una rápida exposición de quién es Demetrio y de lo que representa no solo para el CAI Balonmano Aragón, sino para el deporte aragonés? Gracias, Paco, y gracias a todos por acudir a esta llamada. Yo, antes de comenzar a decir cuatro cositas de Deme, que no hay que decir muchas más porque todos sabemos cómo es y quién es, quisiera agradecer a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión la oportunidad que nos ha dado albergando esta conferencia en estas instalaciones. A Aragón Radio, porque hace posible que los miércoles con más tiempo se hable de balonmano y que cada día aporta su granito de arena para que este deporte esté en antena, cosa que nos ayuda muchísimo a seguir adelante. A la Asociación Zaragozana de la Prensa Deportiva y a su presidente Paco Ortiz, porque esta clase de actividades ayudan a que el deporte aragonés esté vivo y crezca cada día. Y, por supuesto, al CAI Balonmano Aragón, que ha hecho posible que, con su colaboración, el entrenamiento ya termina un poquito antes para que Deme esté esta tarde con nosotros. Y quisiera agradecer especialmente a Álvaro Burrell, director general del deporte del Gobierno de Aragón, que todas estas iniciativas las apoya con su presencia y nos ayuda en la medida de todas las posibilidades del Gobierno de Aragón. Muchas gracias, director. Yo soy un privilegiado. Yo he tenido la inmensa fortuna de compartir con Deme 9 años en el equipo nacional. Tuve la desgracia de no arbitrarle porque él era muy joven. Me hubiera gustado. Fortuna. Pero la verdad es que me siento muy privilegiado porque
porque Deme es el jugador que todos querríamos tener en un club, absolutamente todos los clubes querrían tener a Deme, el compañero que todos los jugadores querrían tener en su equipo y el amigo que todos queremos tener. Yo iba a decir más, el hermano. Deme, yo durante 9 años únicamente puedo hablar bien de él porque siempre está, Demetrio siempre está. Y prueba de ello es que le dijimos, campus de balonmano en Mora de Rubielos, Deme, nadie más. Y se involucró de una manera tremenda, ¿no? Esta charla, ayúdanos en la federación con los más pequeños, etcétera, etcétera. Me decía el presidente de Maristas que el lunes también va otro colaborador del CAI Balonmano Aragón, en este caso Mariano Ortega, a una charla a Maristas. Es decir, evidentemente la gente que tenemos en el club CAI Balonmano Aragón es una gente totalmente identificada y entregada para que este deporte siga adelante y crezca en esta tierra. Pero el caso de Deme, porque al deportista, al jugador de élite lo vemos lejano, lo vemos allá en lo más alto, con su medalla de oro. Deme es el jugador español más laureado en estos momentos, sin duda alguna, ¿no? Y lo tenemos en esta tierra y yo creo que si para mí es un privilegio, un honor y una fortuna haber estado con él 9 años, imaginaos lo que puede ser para todos el tenerlo cerquita y él el que esté involucrado como está involucrado. Yo simplemente deciros que es un hombre que ama este deporte, que vive por y para, y que no es el clásico jugador que termina de entrenar y se va a su casa, sino que aprovecha todas las opciones para colaborar, para que este deporte crezca. Deme, que muchas gracias por seguir apoyando iniciativas de estas y que te necesitamos para que nos eches una mano siempre. Enseguida. Vale. ¿Sí? Puedes saludar si si quieres no hablo por con este ese, micrófono. Sí, bueno, gracias. Y no, ya está, creo que ya está. Sí, ya está. Vale, perfectamente, porque, muy bien, sí. Bueno, yo agradeceros a todos, ¿no? Y para mí es un placer estar aquí. Y lo único que espero es que la charla que voy a dar, un poco lo que he preparado, pues sirva para todos, ¿no? Sirva para los chavales, los más pequeños, para los entrenadores, monitores, para la gente del deporte en general, ¿no? Pero yo solo voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que ha sido mi vida deportiva desde la iniciación hasta hoy en día prácticamente. Y si estoy aquí es gracias a todo el trabajo que hizo durante muchos años mucha gente como la que está trabajando hoy aquí, ¿no? Desde gobierno, instituciones, desde federación, desde clubs, desde compañeros y amigos, ¿no? Y bueno, no lo sé, yo solo quiero agradecer a todos y para mí hablar de mí, solo piropos. También hay cosas no tan bonitas, no sé, no quiero ser un arrogante solo hablando de mí, ¿no? Yo creo que siempre he intentado ser humilde en mi manera de ser y en mi manera de actuar y en mi manera de educar a mis niños, que tengo 2 niñas. Y muchas gracias por los piropos, de verdad. Y bueno, voy a empezar con la charla. Y me gusta hablar de pie porque yo sentado no, nosotros tenemos que estar en movimiento. Y bueno, el germen de la charla de hoy, ¿no? Del día de hoy, pues nació en el campus de Mora de Rubielos, donde muy a gusto y encantado colaboro con la federación y algo que con los chavales, algo que me gusta mucho. Aquí hay varios monitores y saben cómo disfruto yo allí. Y bueno, pues allí también a los chicos, en las noches, cuando los más pequeños hacen juegos, pues a los más mayores les hacemos, pues bueno, les hablamos un poco de balonmano, ¿no? Que es lo que les gusta. Y una de estas charlas pues iba un poco sobre mi iniciación en el balonmano, ¿no? Y la verdad que gracias a Mariano Lázaro, el técnico de la federación, pues le gustó la charla, le gustó cómo los chavales pues la disfrutaban y entonces pues me propuso hacerla aquí en Zaragoza para la gente que pues, quisiera venir, ¿no? Yo soy madrileño, yo nací en Madrid y mis padres y mi infancia ha sido en Alcalá de Henares, una ciudad más pequeñita, a 20 kilómetros de Madrid, donde yo empecé a jugar balonmano, ¿no? Como muchos chavales que hay aquí, ¿no? Y empecé muy joven y es pues la historia desde esos días hasta hoy lo que voy a intentar contaros, ¿vale? Yo empecé en una estructura que se crearon en el año 85, como pone ahí. Sé que aquí en Zaragoza la estructura de balonmano es mucho más